poder realizar esta transmisión sobre la resolución de casuísticas del último examen, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla con todas ustedes. A ver, un momentito, por favor. Voy a aquí lo tengo un ratito. A ver. Ya. Listo. Este es el último examen de nombramiento maestras y yo antes de empezar con la resolución de estos ejercicios, ¿sí? Em, Quiero felicitarlas a ustedes porque están participando de una manera activa y progresiva en el tema de la resolución de estos exámenes. Es muy importante, les comento, a experiencia propia, porque si uno va resolviendo continuamente estos exámenes, se va familiarizando más con las preguntas referidas a los exámenes de nombramiento. Entonces, se les va a hacer mucho más práctico la resolución de este nuevo examen que va a ser este año 2024 y ustedes van a estar más familiarizadas. Entonces, es importante siempre ir practicando. Seguramente este video se va a quedar guardado, se va a poder compartir con ustedes también, maestras, y van a seguir viéndolo, ¿no? Cuando estén transitando, se ponen los audífonos. Es lo que yo hacía en mi preparación, por ejemplo. Yo solía resolver ejercicios escuchando, analizando y respondía, escuchando, analizando y respondía. Entonces, eso hacía que me familiarice más con estos temas, ¿ya? Entonces, empezamos. Antes que nada, en estas preguntas vamos a aprender a diferenciar de que son preguntas relacionadas a varios puntos. Puede ser divididas en primer ciclo, puede estar relacionado a preguntas de segundo ciclo. Y cuando ustedes tengan estos exámenes, imprímanlos estos exámenes, tengan impresos, subrayen y traten de seleccionar por áreas las preguntas. ¿Qué áreas son los que continuamente se repiten en estos exámenes? ¿No? Entonces, empezando con esta pregunta, inmediatamente vamos a relacionar a qué ciclo pertenece. Octavio de 3 meses, ¿a qué ciclo pertenece? Ya estamos diferenciando de que va a pertenecer a primer ciclo, ¿no es cierto? Ciclo 1. Entonces, allí, de frente yo ya tengo, no, esta es una pregunta de primer ciclo. A ver, ¿qué es lo que me pide el ministerio acá? Me dice, Octavio, de 3 meses, se mete la mano a la boca por periodos largos de tiempo. Hoy, la mamá del niño se acerca a la docente para contarle su preocupación frente a lo que ha observado en su hijo y le pide su consejo. Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes orientaciones es pertinente para que la docente brinde a la mamá de Octavio? ¿No? Entonces, siempre, ya les había dicho en la última capacitación, ustedes subrayen las partes importantes de la pregunta antes de responder. Primero, 3 meses, ¿no? Entonces, y después nos vamos a la pregunta, ¿cuáles las siguientes orientaciones es pertinente? Lo que nos pide. Subrayen las partes más importantes de la pregunta y con ello identificamos la respuesta. Alternativa A, decirle que cuando vea que Octavio se meta la mano a la boca, le ofrezca un mordedor para que continúe con su exploración. Decirle que Octavio usa su boca para explorar y por eso se mete la mano, por lo que es importante que lo siga haciendo. O alternativa C, decirle que cuando Octavio se mete la mano a la boca es una señal de que tiene hambre, por eso hay que darle de lactar en ese momento para que pueda calmarse.
Se le debe explicar, obviamente, aquí a la mamá que si Octavio mete la mano a la boca, es que está explorando, ¿no es cierto? Entonces, si está explorando, ¿cuál de las alternativas sería la más correcta? La alternativa B, decirle que Octavio usa su boca para explorar, ¿no es cierto? Porque tiene 3 meses, ¿no? En la primera alternativa dice, ofrezca un mordedor de frente, ¿no? Para su exploración. Decirle que cuando vea que Octavio se mete la mano a la boca, le ofrezca un mordedor para que continúe con su exploración. O decirle que cuando Octavio se mete la mano a la boca es una señal de que tiene hambre, por eso hay que darle el lactar en ese momento. Pero la pregunta nos dice, ¿qué es? ¿A qué está referido cuando el niño mete la mano a la boca por largo tiempo? Es un periodo de exploración. El niño está explorando. Entonces la alternativa correcta sería la B. Vamos con la siguiente. Algunos niños del aula de 2 años aún no pronuncian con claridad las palabras. Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para favorecer el desarrollo de la expresión oral? Subrayo lo que es la expresión oral y subrayo lo que es el ciclo, ¿ya? Lo que nos está pidiendo el ministerio. ¿Cuál será? ¿Qué ayuda? ¿Cuál de estas alternativas va a ayudar a que el niño se desarrolle su expresión? Conversar con cada niño durante el momento de los cuidados infantiles, describiéndole lo que va realizando. Luego, a partir de sus posibilidades, continuar generando oportunidades de interacción verbal. Poner al alcance de los niños títeres de diversos animales, luego mostrar cada títere, emitir el sonido que corresponde a dicho animal e invitar a los niños a repetir la voz del animal para motivarlo a expresarse de forma divertida. O C, colocar un poco de miel de abeja alrededor de la boca de cada niño, luego alentarlo a que intente probarla con su lengua moviendo sus labios y diciendo, qué rico, para que al hacerle ejercite los músculos de la boca y pueda pronunciar mejor. En el primer ciclo, queridas maestras, no se puede utilizar un títere, por ejemplo, para la expresión oral, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que el niño ejercite, estamos hablando de que el niño se exprese oralmente, ¿no? Entonces, los momentos del cuidado infantil del niño se realiza o se desarrolla, por ejemplo, su aprendizaje, desarrolla sus conocimientos nuevos en base a una interacción, ¿ya? Entonces, en la alternativa B te dice poner al alcance de los niños títeres de diversos animales. Si yo le pongo al alcance y les digo imiten los sonidos o los sonidos onomatopeicos, estoy reforzando el tema de su expresión oral. Eso más que todo está relacionado a otra cosa. No estamos logrando que el niño se exprese oralmente. ¿Ya? Igual, el colocar un poco de miel alrededor de la boca del niño, por ejemplo, esos ya son praxias. Esos son ya otro tipo de ejercicios. Tampoco está ayudando a que el niño se exprese. En la alternativa A que dice, conversar con cada niño durante el momento de los cuidados infantiles. Y eso está inclusive en el libro de los cuidados infantiles de primer ciclo. Cuando la maestra le va a cambiar el pañal, por ejemplo, se le tiene que pedir permiso. O cuando va a ser la hora de su alimentación, va a tener que hablar con el niño. ¿Para qué? Para que le ayude en su expresión oral, ¿no? Entonces, la alternativa correcta sería la A, conversar con cada niño durante el momento de sus cuidados. ¿Quieres que te cambie el pañal? ¿Tienes hambre? ¿No? ¿Tienes sueño? Y generas allí una situación de vínculo, ¿ya? Con el niño, maestra y niño. Por eso es importante que se converse con los niños en primer ciclo. No podemos hacer las cosas calladas
o sin decirles lo que vamos a trabajar o lo que vamos a hacer en ese momento, ¿ya? Vayamos con la pregunta número 28. La docente del aula de 4 años observa que cuando los niños trabajan en grupos, les cuesta mucho ponerse de acuerdo para realizar la actividad propuesta. Luego de conversar en la asamblea sobre este problema, acordaron agregar una nueva norma de convivencia para el aula. Maestras, cuando nosotros trabajamos las normas de convivencia en el aula, dígame de qué parte, de quiénes debe partir este acuerdo de las normas de convivencia. Niños. Exacto, de los niños. Cada niño desarrolla sus propias normas de convivencia, sus acuerdos, en base a un contexto, ¿no? En base a cómo ellos se han estado desarrollando. Ellos tienen esa noción, ¿no? Parte de los niños. Eso no es una imposición por parte de la maestra. Entonces, ¿qué dice? Ahí, desde ahí ya estamos tomando noción de lo que pide el ministerio, ya. Hoy se reúnen nuevamente en asamblea. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para construir con los niños una nueva norma de convivencia? Dice. Presentar al aula la imagen de niños levantando la mano y preguntarles qué observan. ¿Para qué estarán levantando la mano? Luego de escuchar sus respuestas, proponerles si les parece que la nueva norma de convivencia sea lo que hacen los niños en la imagen. Finalmente, pedirles que grafiquen lo acordado para colocarlo en el cartel. Por ejemplo, aquí, ¿quién está dando ya la imagen del niño levantando la mano? La maestra, ¿no es cierto, colegas? La maestra ya les está imponiendo o ya les está dirigiendo una nueva norma de convivencia. Dice, presentar al aula la imagen de niños levantando la mano. Eso no está saliendo de los niños, ¿no es cierto? Pues, en la alternativa C vamos a ver, comentar a los niños que ha visitado otras aulas y ha encontrado 2 ideas para la nueva norma de convivencia. Desde allí ya tachamos esta respuesta porque aquí también está imponiendo. La maestra está direccionando una nueva norma de convivencia. Lo demás ya no tiene nada que ver. Desde aquí, si yo leo ya esta respuesta, perdón, que te dice, y encontré 2 ideas para la nueva norma de convivencia, ya desde allí, tacho, no es la alternativa. ¿Qué nos dice la alternativa B? Preguntar a los niños qué ideas tienen para lograr ponerse de acuerdo al realizar los trabajos en grupo y registrar esas ideas en la pizarra. Luego, conjuntamente con los niños, conversar sobre cada una de ellas y a partir del diálogo formular la nueva norma de convivencia. Finalmente, pedirles que grafiquen lo acordado para colocarlo en el cartel. Esa sería la más adecuada, por ejemplo, porque en lo que es, por ejemplo, el área de personal social, se trabaja, ¿no? Se trabaja estos acuerdos, estas normas de convivencia, en que tiene que ser de una manera consensuada, tiene que ser que tenga que partir de que los niños puedan proponer todo esto, ¿no? Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa B, porque aquí está claramente que ellos están proponiendo y la maestra lo escribe en la pizarra, ¿ya? Vayamos con la pregunta número 29. En el patio de juegos, Matías y Susana, de 5 años, están muy animados jugando con las hormigas que van desplazándose por la vereda. La docente, quien ha estado observando que Matías atraviesa su dedo por el camino de las hormigas, se acerca y se produce el siguiente diálogo. Matías, Matías dice, mire señorita, cuando paso mi dedo en el camino de las hormigas, ya no siguen la fila, se van por todos lados, dice. Susana, sí, no saben para dónde ir, es muy chistoso. La docente, ¿y saben qué están haciendo estas hormigas? Matías dice, están paseando. Susana dice, creo que están yendo a buscar comida. La docente dice, ¿por qué crees eso? Susana dice, porque salen de ese hueco que está en la tierra y regresan cargando pedacitos de hoja. Mira cómo estás.
La docente dice, qué interesante lo que dice Susana. Entonces, si están llevando su comida, ¿deberían interrumpir el camino de las hormigas? Matías dice, no, pobrecitas, van a quedarse sin su comida. La docente dice, ¿y entonces qué harán, Matías? Ya no voy a jugar con ella, señorita. Ahora voy a mirar cómo llevan su comida a su casa. En esta situación, ¿cuál es el principal propósito de la docente en su intervención? O sea, quiere decir que dentro de todo esto, dentro de todo este ejercicio, hay propósitos que están siendo importantes. Vamos a pensar de que en estas alternativas estos propósitos son verdaderos, ¿ya? Están correctos. Pero lo que te pide el ministerio es el principal. De todos estos propósitos, ¿cuál es el principal? ¿A cuál de estas alternativas se asemeja más, ya, al principal propósito de la docente de esta intervención? ¿Cuál Sí, quería. será? Que los niños se aproximen a la noción de cadena alimenticia. ¿Está referido a la noción de cadena alimenticia, maestras, en este ejercicio? A ver. Yo las quiero ver, quiero que analicen conmigo estos ejercicios. La alternativa C, dice la maestra. Muy bien. A ver, dónde está el ejercicio? Listo, acá está. Voy a poner acá. Y ya. Ya. No está referida a lo que es la noción de cadena alimenticia. Que los niños reflexionen sobre las consecuencias de sus acciones en el ambiente. ¿Mm? Acá estará relacionado también con el ambiente. No está hablando nada de ello. ¿Cuál será? La C, que los niños se motiven a investigar sobre la vida de las hormigas para construir sus conocimientos, ¿no? Es la competencia de ciencia y tecnología. Esto lo voy a tratar de subrayar. Ciencia y tecnología. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Y aquí están indagando, están preguntando. Y la maestra está siendo la mediadora de este aprendizaje, ¿no es cierto? De todo este diálogo. Entonces, ahí está, que los niños se motiven a investigar de todo este proceso, de todo este caso de la hormiga, ¿ya? Esa es la alternativa correcta, la C. Excelente, maestra, es la alternativa C. Vayamos con la 30. Rolando, del aula de 4 años, ha estado enfermo por 3 semanas y no ha asistido a la institución educativa durante ese tiempo. Hoy lunes ha llegado acompañado de su mamá e ingresan juntos al aula. Cuando la mamá se despide, Rolando se niega a quedarse en el aula y se aferra a su mano. La docente, al ver la situación, le entrega a Rolando un juguete que sabe que le gusta y le dice que hablará con su mamá un momento. Ante esta situación, la docente conversa discretamente con la madre para hacerle una recomendación. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que la docente realice para favorecer que Rolando se adapte nuevamente a asistir el aula? Miren, está diciendo pertinente, no el más pertinente, ¿no? Es el pertinente. Rolando, aula de 4 años, subrayo esa parte, ¿ya? Las partes importantes de la pregunta. Ha estado no sé, creo que es con esto, voy a tratar de subrayar con amarillito. Ya, por ejemplo, Rolando, el aula adecuada, ha estado enfermo por 3 y asistió a la institución educativa. ¿Qué más? La docente le entrega a Rolando un juguete. La pregunta es, acá, el niño ha estado enfermo por 3 semanas. Ya hay una situación de su salud que ha estado mal. Y el niño Rolando se niega a quedarse en el aula. Entonces, ¿cuál será? ¿Qué intervenciones pertinentes y las partes importantes? ¿Qué dice? Por hoy, dígale a Rolando que saldrá a comprarle algo rico para que coma y que regresará pronto para entregárselo. Luego deberá quedarse cerca de la institución educativa para que podamos buscarla en caso de que su hijo pregunte por qué no regresa. Así se irá acostumbrando nuevamente a quedarse
en el aula, ¿no? Por ejemplo, aquí en esto no hay el tema de diálogo. Sabemos que Rolando aquí está pasando por un tema emocional, ¿no? Se siente triste, se siente asustado tal vez de lo que su mamá no va a estar. Entonces, ¿cuál de estas alternativas sería lo más pertinente para qué? Para que se adapte nuevamente al aula, porque a veces los niños cuando están mal y se ausentan, se engríen un poco, tienen inseguridad, no quieren ingresar y lloran, ¿no es cierto? Pero en el primero no, en el primero le dice, dígale a Rolando que está, luego se va y regresa, ¿no? No ayuda a que al niño se le dé un soporte emocional. La B dice, por hoy juguemos unos minutos, Rolando, usted y yo, así mientras él esté entretenido, despídase rápidamente y luego podrá retirarse del aula. Y si reclama por usted, yo lo voy a coger calmándolo. Así se irá acostumbrando nuevamente a quedarse en el aula. Pero en ese trance, en la alternativa B, igual se va a sentir mal, ¿no es cierto? Porque debemos centrarnos aquí no solamente en él. ¿Qué va a pasar si yo solamente me centro en él y los demás niños? ¿Los voy a dejar de lado a los demás niños? No, ¿no es cierto? Debemos centrarnos en todos los niños, no solamente en Rolando. Y en la alternativa se dice, por hoy permanezca cerca de Rolando mientras esté jugando. Luego, luego después del refrigerio, dígale que estará sentada cerca a la puerta del aula para que la busque si la necesita. Así se irá acostumbrando nuevamente a quedarse en el aula, ¿no? En la alternativa C, por ejemplo, maestras, la maestra le está dando seguridad, ¿no? Aparte de que no le está indicando de que se va a alejar tu mamá, va a estar a tu lado, va a estar cerca. Le está dando contención emocional, ¿no? Entonces, en este tipo de preguntas, nosotras como maestras debemos preguntarnos, ¿de qué manera doy el soporte emocional a un niño cuando se presenta este caso? Pueden preguntarnos así, ¿no? Por ejemplo, que el niño de 2 años, el niño de 5 años, o que no se adapta. Cuando te preguntan así relacionados es el tema de adaptación, al tema de miedo, de inseguridad, al toque yo tengo que relacionarlo con el tema de seguridad emocional. Como maestra, ¿qué técnicas voy a utilizar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y lo más apropiado, maestras, y esta es una pregunta que se repite siempre, es que la mamá permanezca al lado del niño o de la niña, que permanezca a su lado. Pero no siempre va a permanecer, imagínense todo el periodo de adaptación que permanezca a su lado, no, en un periodo determinado, pero siempre se le va a tener que después desprender de ello, ¿no? Después, pero al inicio sí, es importante de que todavía siga teniendo esa compañía de la madre en el aula, ¿ya? Vayamos con el 31. En el marco del proyecto, ya que estamos hablando de un proyecto, conocemos el comedor popular de la comunidad. Los niños del aula de 5 años realizan una visita al comedor Las Flores con el propósito de observar. Ahí yo voy subrayando, ¿no? En el marco del proyecto, ya, me centro. Ah, es un proyecto con el propósito de observar cómo los adultos, niños reciben alimentos, ya, y también subrayo, y cómo se organiza la comunidad para el funcionamiento del comedor. Si la docente busca contribuir a que los niños reflexionen acerca de la importancia de los comedores populares, ¿qué grupo de preguntas es pertinente que realice durante la visita? Nuevamente, pertinente, ¿ya? Es lo que es lo correcto, ¿no? ¿Cuál sería entonces? A ver, vamos a interpretar cada una de las respuestas. La alternativa A dice, porque las personas van al comedor, ¿para qué sirve? ¿Qué pasaría si no hubiera comedor como este? Estas preguntas maestras tienen que ser preguntas reflexivas, ¿ya? Acerca del tema. Hay preguntas reflexivas, preguntas, como le dicen, las cerradas, ¿no? Literales, ¿ya? Entonces, es importante identificar cuáles son este tipo de preguntas.
¿ya? Entonces, la alternativa A dice, ¿por qué las personas van al comedor? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasaría si no hubiera un comedor como este? ¿Ya? Allí, por ejemplo, el niño va a ir expresando sus ideas en estas preguntas. En la alternativa E, ¿quiénes son las personas que trabajan en el comedor? ¿Viven en la comunidad? ¿Recibirán un pago que cocinan? Aquí no hay la importancia del comedor popular. Aquí están preguntando más de lo que es quiénes trabajan, si el comedor está en la comunidad, no está reflexionando en base a este espacio público. Y la alternativa C dice, ¿en qué condiciones las personas preparan los alimentos? ¿Está limpio el local? ¿Qué tipo de alimentos sirven en el comedor? ¿Serán alimentos nutritivos? Aquí, por ejemplo, las preguntas están dirigidas a otro tipo, a otros temas. No está relacionado a la importancia del comedor popular. Entonces, para responder este tipo de preguntas, maestras, debemos centrarnos en lo que nos pide en este examen el ministerio. ¿Qué es lo que nos pide? La importancia del comedor popular, de este espacio público. No nos está pidiendo quiénes trabajan. Si la pregunta sería la importancia de quienes trabajan en este espacio público, podría ser la alternativa B. O sería, o qué alimentos preparan en el comedor público, todo sería la alternativa C. Pero nos están preguntando de qué manera los niños van a reflexionar acerca del comedor popular. Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa A, ¿ya? Hay que centrarnos siempre en la pregunta. Ahí está claro la pregunta. Comedores populares. Vayamos a la siguiente pregunta. Los niños del aula de 5 años, los niños del aula de 5 años, está acá. A ver, vamos a seguir. Bienvenidas, maestras, a las que se están conectando, están ingresando al grupo. Felicitaciones, bienvenidas, maestras. Vamos a seguir resolviendo este examen, ¿ya? Vayamos con la pregunta 32. Los niños del aula de 5 años y la docente han salido al parque. Un grupo de niños se acercan a las flores y las observan. De pronto, Sofía comenta que le gustan mucho las margaritas y arranca algunas. Al verla arrancar las flores, sus compañeros la imitan. La docente se percata de ello y decide aprovechar la situación para que los niños comprendan la importancia de cuidar el espacio público. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para este propósito? Subrayo, aula, ¿qué edad? 5 años, ¿ya? Un grupo de niños se acercan y observan. De pronto Sofía comenta, voy a subrayar las partes importantes de la pregunta, ¿ya? Subrayo esto también. Después, vayamos a la pregunta. Ya, acá, aprovechar la situación para que los niños comprendan la importancia de cuidar el espacio público. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente? Vayamos con decir, niños, ¿por qué rompen las flores? A la plantita le dolerá si le arrancan sus flores. Entonces, ¿estará bien romperlas? Si yo quiero, por ejemplo, que el niño comprenda la reflexión bajo un concepto de enfoque constructivista, por ejemplo, donde el niño construye a través de preguntas sobre el cuidado de un espacio público, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debo primeramente explicar sobre la importancia que se debe tener al cuidar estos espacios públicos. Yo le debo de explicar, ¿sí? Entonces, aquí está hablando sobre por qué rompen las flores. A la plantita le dolerá. Acá está relacionado estas preguntas con el tema del cuidado al espacio público. No está relacionado. Vayamos con la alternativa C, decir, niños, los parques y todo lo que hay en ellos, como las plantas, las flores, los árboles, las bancas, nos pertenecen a todos. Si cuidamos adecuadamente los parques, todos podremos disfrutar de ellos.
¿ya? Aquí tampoco está relacionado sobre el cuidado del espacio público, ¿ya? Vamos con la alternativa B. ¿Qué dice? Niños, ¿les gustan las flores del parque? ¿Quiénes más vienen al parque? ¿Qué pasaría si todas esas personas arrancan las flores? Si al parque venimos todos, ¿quiénes deben cuidarlo? Miren, inclusive en casi todas la alternativa menciona parques, parques, ¿no? Allí ya yo me doy cuenta que esta está relacionada con la pregunta que me están pidiendo sobre el tema de que ellos respeten y el cuidado al espacio público. Entonces, la alternativa correcta sería la B, ¿ya? Esto lo voy a borrar. Lo voy a borrar, pero bueno, ya, voy a compartir después. Vamos a seguir avanzando, que si no voy a borrar. Vayamos con la tercera pregunta. Sonia es una niña de 5 años que presenta hipocausia leve o sordera leve, ¿ya? Ella requiere mirar al rostro de las personas para observar sus gestos y de este modo comprender mejor lo que dicen. Sonia será incluida en una institución educativa. En el marco de un enfoque inclusivo, la docente busca generar condiciones que favorezcan el aprendizaje de la niña, ¿no es cierto? Allí, ¿a qué nos estamos refiriendo? Inclusive ahí en la pregunta nos dice, ¿no? Enfoque inclusivo. Acá está. Pongo primero subrayo. 5 años, enfoque inclusivo, ¿ya? Busca generar condiciones para que se favorezca el aprendizaje de la niña. A ver, ¿cuál será la respuesta aquí en este tema del enfoque inclusivo? Por ejemplo, el tema de la interacción social que va a tener la niña con sus compañeros, el no aislarla por su condición, al contrario, el que puede estar incluida en el grupo. Ese es lo que nos da el enfoque. A ver, ¿cuál será la alternativa correcta? Voy a leer sus mensajes. Si están mal con sus audios, pueden escribir el mensaje. No hay ningún problema. Voy a aprender. A ver. Acá están los mensajes. Ya, ¿qué alternativa? ¿Quién gana? La alternativa C dice. C. A ver, vamos a ver si es la C. A ver, maestra Celia, ¿qué alternativa marcaría usted? La C, dice la C. A ver, vamos a ver. Vamos a resolver. Dice, eh, como este está refiriéndose a lo que es el enfoque inclusivo, nos vamos a referir a que la niña tiene que estar incluida en un grupo de niños, no excluirla, no alejarla por su condición física. Entonces, vamos a ver, la alternativa A dice, preparar para Sonia actividades de aprendizaje más sencillas que las propuestas para el resto de sus compañeros. Así ella podrá realizarlas y valorar sus logros. Aquí está aislándola, ¿sí o no, maestras? Aquí le está separando, ¿no? En la alternativa A, ¿ya? Preparar actividades más sencillas para ella. Aquí no le está incluyendo. En la alternativa B dice, desarrollar las actividades con todos los niños, como habitualmente lo hacen, y reservar un momento de la jornada para atender las necesidades de aprendizaje de Sonia de manera individualizada. Y si voy a desarrollar este tema de manera individualizada, ¿dónde está el lenguaje, el enfoque inclusivo? ¿Dónde la estoy incluyendo a ella? Si la voy a enseñar solamente a ella diferente y a los demás diferente. O en la alternativa C, pedir a los niños que se sienten formando círculos, asegurar que esta disposición se mantenga tanto para las actividades de aprendizaje que se realicen en grupos pequeños como durante la asamblea. Entonces, aquí sí voy a pedir que todos hagan un círculo. Allí le estoy incluyendo a ella.
También vamos a hacer un grupo, una asamblea. Ustedes saben que en la asamblea no es, vengan solamente ustedes niños y ustedes se van a un lado. No, en asamblea es todo. Desde allí ya, obviamente la respuesta es la alternativa C, porque aquí la niña va a poder relacionarse con sus compañeros, ¿no? Va a poder leer lo que tal vez está dando la indicación la maestra, ¿ya? Entonces, está aplicando lo que es el enfoque inclusivo en esta alternativa. Entonces, la alternativa correcta es correcto, maestra, la alternativa C. Ahí está, C, maestra, muy bien. Ya, muy bien, vamos resolviendo. Se sigue viendo la pregunta, ¿no? Porque estoy viendo yo, ¿se ve la pregunta, maestras? Por favor. Sí, ya, listo, Miss Karin, gracias. Perfecto. Sigamos con la pregunta número 34. Ahí rápido. Samuel de 15 meses, primer ciclo, ¿ya? Al toque, ahí subrayo entonces. Sí, 15 meses, primer ciclo. Samuel de 15 meses aún no camina. Su mamá le cuenta a la docente que ha visto que cuando su hijo quiere desplazarse, se pone de pie por un instante y luego se pone en posición de gateo y continúa desplazándose. La mamá solicita a la docente que le dé alguna sugerencia para que Samuel logre caminar. En ese contexto, ¿cuál de las siguientes sugerencias es pertinente que la docente brinde a la madre de Samuel? Subrayo nuevamente las partes importantes. 15 meses, ya, obviamente en 15 meses todavía no camina. ¿Qué más? 15 meses, un año y 3 meses, ¿no? La mamá solicita acá, solicita que le dé alguna sugerencia para que Samuel logre caminar. Dice. ¿Cuál es cuál de las siguientes es pertinente, nuevamente? Que la docente brinde a la madre de Samuel. ¿Qué le va a decir? Le sugiero que todos los días antes de identificar la respuesta, maestras. Eh, Picler, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar a Picler, ¿no? Emilia Picler, le llama. Ella, por ejemplo, habla de que, o hace referencia, de que los niños se desarrollan, deben desarrollarse de manera libre y espontánea, sin ningún tipo de ejercicio. Ellos aprenden poco a poco y siempre nos dice, inclusive en lo que es primer ciclo, que debemos respetar el proceso de maduración de los niños en primer ciclo. Bajo este concepto de Emilia Picler, por ejemplo, que debemos respetar, así antes de analizar las respuestas, ¿cuál de las alternativas sería la correcta? En el número 34. A ver, las leo. A través de su movimiento. Ajá. Miss Nelly está bien participativa en las Misses. Ian Anderson, la C, la C. A ver, la C, vamos a ver. Ya, muy bien, maestra, la C. ¿Qué dice en la primera? Le sugiero que todos los días flexione. Ahí no está, ahí le está exigiendo un desarrollo, por ejemplo. Flexiónele cada una de las piernas de Samuel para fortalecerlas, ¿ya? Para que dé sus primeros pasos. La B, les sugiero que cuando Samuel se ponga de pie, se coloque frente a él más o menos a 1 metro de distancia y lo llame por su nombre. Tampoco está respetando su desarrollo autónomo. La C, le sugiero que valore las acciones de Samuel cuando se ponga de pie por un instante y luego gatea, porque esa parte de aprender a controlar su cuerpo verá que poco a poco dará sus primeros pasos. Esa sería la respuesta correcta. Hay que analizar el enfoque, ¿ya? En primer ciclo, maestras. Está muy bien, maestras. A través de su movimiento. Está muy bien, la C, muy bien, maestras. Ya, nos vamos familiarizándonos con las preguntas. Todas las que hemos dado el examen ya nos vamos recordando. Vamos con la 35. Mariela ha comenzado a gatear nuevamente primer ciclo. ¿Ya? Gateo. Ella observa con curiosidad lo que le rodea
y hoy le llama la atención una botella de plástico que contiene cuentas de colores, la que está en medio del espacio de juego, dice. Entonces se dirige hacia ella, dice. Mariela va hacia ahí, ¿no? Hacia esa botella. Coge la botella y la explora. Javier, a quien también le llamó la atención la botella, se apresura gateando, dice Javier. Y también se apresura, coge del extremo opuesto de la botella que tiene Mariela en sus manos y se la arrebata. Entonces Mariela mira a Javier extrañada y continúa explorando otros juguetes. La docente ha observado lo sucedido, ¿no? Acá ha habido un pequeño, eh, se han empezado a quitar el juguete, ¿no? Uno lo dominó y le quitó a la otra persona, pero la otra niña no hizo absolutamente nada, simplemente lo observó y se fue, siguió jugando y se fue. Pero acá hay algo, ¿no? La docente ha observado. ¿Cuál es lo más pertinente que debe realizar la docente? ¿Lo debe dejar así, maestras? ¿Cuál sería? Ya, bueno, ya se han quitado el juguete, lo tienen, no ha llorado nadie y lo hay que dejarlo así. ¿Hay que dejarlo así? Es evidentemente que no, porque eh, sabemos, ay, esto se activa, sabemos que aquí los niños en esta edad presentan una etapa de egocentrismo, ¿no es cierto? Y el niño tiene que aprender a autorregularse, ¿ya? Entonces, hay que evidentemente conversar que esa acción no está bien. Por más que ellos estén en la etapa de la exploración y el juego, hay cosas que se tiene que atender, ¿ya? Y eso nos dice el enfoque también, ¿ya? ¿Qué dice la? Explicarle a Mariela que Javier también quiere jugar con la botella y que tan pronto él deje de jugar con ella, se le traerá para que continúe jugando. Pero Mariela no ha ocasionado la situación, ¿no? Javier, ¿ya? La B, observar a cierta distancia cómo Javier y Mariela resuelvan su situación ahí, que los dos estén con el objeto y, bueno, si es que uno llora, recién voy a intervenir. Tampoco, no, no puede ser eso posible, porque yo ya he visto una situación y no puedo pasar por alto una situación que yo ya he observado, ¿ya? La C, decirle a Javier que Mariela aún no ha terminado de jugar con la botella y pedirle que le entregue la botella para devolvérsela a Mariela. Aquí se está conversando con Javier, por ejemplo. Aquí le está dando a entender la maestra que lo que ha hecho no está bien. Primero está jugando, obviamente, pero después hay que pedir que se le entregue la botella, ¿ya? La alternativa C es la correcta. ¿Listo? Hay que atender. Cuando es primer ciclo, maestras, todo está relacionado a atender las necesidades de los niños. Siempre. No podemos pasar por alto alguna necesidad identificada en el momento de la situación. ¿Ya? ¿Quiénes han respondido la C? La C, la C, la B y la C. No, la C, maestra. Dos alternativas. A ver si a una de las dos le doy y a la otra no. Ya vamos a seguir. La 36. Vamos, a ver. En la institución educativa celebrarán el Día del Niño y lo harán con divertidos juegos en cada aula. En el aula de 5 años, subrayo de frente, 5 años. Ya. Cada grupo de niños va organizando un juego. María, Juan y Rosa acordaron hacer el juego de tumbalatas. ¿Ya? Las tres niñas. En este juego cada torre se formará con 3 latas y se usarán pelotas para tumbar las torres. Al día de la celebración, María trajo 3 latas, Juan trajo 2 latas y Rosa trajo 4 latas. Con el propósito de que los niños resuelvan problemas de cantidad, la docente les plantea la siguiente pregunta. Niños, ¿cuántas torres podrán formar con las latas que trajeron? Dice, ¿cuántas torres? Entonces, ¿cuál de las acciones es más pertinente para poder promover que los niños resuelvan el problema de cantidad? A ver, vamos a ver cómo resuelve la maestra. Dice, pedir a los niños
que entre los tres integrantes resuelvan la pregunta. Luego pedirles que expliquen, usando las latas, cómo hicieron para responder a la pregunta y luego comunicarlo a sus compañeros. La B, pedir a cada uno de los niños que resuelva el problema y después de hacerlo pedirles que comparen sus resultados para ver quién responde primero a la pregunta y luego comunicarlo a sus compañeros. O la C, pedir a los niños que junten las latas en un solo lugar y luego decirles que cada uno arme una torre con 3 latas. Además que al terminar de armarlas, cuenten las torres para que respondan a la pregunta y luego comunicarlo a sus compañeros. ¿Cuál será la alternativa correcta, maestra? A ver, las leo. La alternativa, exacto. Por ejemplo, si vamos a pedir, si vamos a pedir que cada uno resuelva el problema, imagínense cómo, y después vamos a pedir que comparen resultados, ¿todavía se trabaja eso con los niños? No, no todavía, no se trabaja eso. O vamos a pedir que junten las latas, todos van a juntar las latas y van a decir que entre todo el grupo de salón armen una torre con 3 latas, por ejemplo, ¿no? Y después vamos a decirles que ellos nos expliquen cómo. Ustedes saben que para trabajar el área de matemática, primero tienen que explorar con su cuerpo, con el material concreto, por ejemplo, ¿no? Aquí evidentemente hay ya el material concreto. Entonces, lo más pertinente que puede hacer la maestra para que resuelva este problema de la cantidad es que entre los tres integrantes resuelvan la pregunta y pedir que expliquen al grupo del salón cómo han hecho, ¿no? Que los expliquen, porque no están en edad de que ellos puedan hacer la comparación de sus resultados. Todavía no nos está pidiendo esto. Nos está pidiendo que resuelvan el problema de la cantidad. ¿Cuántos hay? ¿Ya? La alternativa correcta sería la A. Vayamos con la 37. Un grupo de niños del aula de 5 años está armando una torre en el sector de construcción. Luego de varios intentos por hacer una torre alta, Tita se acerca a la docente y le dice, queremos hacer una torre muy, muy, muy alta, pero se caen los bloques de arriba. La docente observa que la torre tiene en la base bloques parecidos en forma y tamaño y en la parte superior los bloques son variados. Esta es una pregunta relacionada a qué área, maestras. ¿Ah? Ay, ¿dónde están los mensajes? Acá está. Ya. Ah, de frente la respuesta. Ya, matemática. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para brindar la retroalimentación? Ya. La alternativa, decir a los niños que construirá una torre al costado de la que ellos han elaborado y luego de hacerlo, comentarles que vean que su torre no se cae y proponerles que armen una torre parecida a la suya. Finalmente, ayudarlos a construir su torre. Aquí, ¿quién está modelando el aprendizaje? ¿Quién está direccionando el aprendizaje? La maestra. Aquí, la maestra está modelando el aprendizaje. Voy a construir una torre y ustedes van a mirar lo que estoy haciendo y se van a dar cuenta. En la B dice, decir a los niños de qué tamaño les gustaría que sea la torre. Luego explicarles que para armar la torre de ese tamaño, solo deben usar bloques iguales para que no se caigan. Finalmente, acompañarlos a que escojan los bloques para armar nuevamente la torre. Acá la maestra les va explicando cómo tienen que hacer. ¿Ya? Les explica cómo tienen que armar la torre, de acuerdo al tamaño. Igualito, ¿no? ¿Qué está haciendo la maestra? Sigue modelando el aprendizaje. ¿Qué dice la alternativa C? Decir a los niños que observen desde dónde se cae la torre y preguntarles si los bloques que se cayeron eran iguales o diferentes a los que están en la base. Luego preguntarles qué bloques podrían usar si quieren que la torre no se caiga. Finalmente motivarlos a que continúen armando la torre.
los niños aquí van construyendo y se van haciendo una retroalimentación adecuada, por ejemplo, en la alternativa C. Esa sería la respuesta. Aquí sí hay una retroalimentación, ¿ya? ¿Qué bloques podrían utilizar para que no se caigan, por ejemplo? ¿No? Aquí la maestra les pregunta y motivarles a que sigan armando, pero en la alternativa A y en la alternativa B les dice, igual que esta torre armen, igual que este tamaño armen, ¿ya? Desde allí no les está brindando la retroalimentación, ya les está diciendo cómo armar la torre. ¿Está claro, maestras? La Miss dirige, claro, la Miss dirige, la Miss está modelando, direccionando el aprendizaje. Y la maestra no tiene que direccionar el aprendizaje. Desde allí anulamos ya esa alternativa. ¿Ya, maestras? Continuamos entonces con la siguiente pregunta. La docente del aula de 5 años tiene el propósito de promover la identificación de las características perceptuales de forma. La docente de 5 años tiene que identificar las características perceptuales de forma. ¿Cuál de las acciones es más pertinente para este propósito? Entregar a los niños formas geométricas como círculo, cuadrado y triángulo, luego pedirles que describan cada una de las formas. Aquí está identificando las características. El niño no está percibiendo las formas aquí, ¿no es cierto? La alternativa B, elaborar con los niños títeres de formas geométricas poco conocidas para que jueguen con los títeres y aprendan los nombres de las formas. Los títeres no ayudan en este proceso, ¿ya? El niño, para que identifique estas formas geométricas, ¿qué cosa tiene que hacer el niño? Tiene que tiene que interactuar, ¿ya? El niño tiene que interactuar. ¿Qué nos dice la C? Colocar en el sector construcción materiales diversos, tales como bloques de madera, cajas, latas, para que los niños usen formas geométricas en sus construcciones. El niño tiene que vivenciar, como les había dicho anteriormente, mire, esto es un ejercicio igual que el anterior, un poco similar, solamente cambia el tema de las preguntas. El niño tiene que vivenciar con su cuerpo y con el material concreto, ¿ya? En la alternativa le está entregando las formas geométricas y les dice, descríbeme cómo eres. En la segunda les está dando títeres de formas geométricas, pero en la tercera les está diciendo, ¿no? Les coloca el material en el sector de construcción diversos materiales. Entonces, esa sería la acción más pertinente, ¿ya? La más pertinente para que cumpla ese propósito. Porque allí el niño está vivenciando, está manipulando, va a manipular los objetos, las cajas, las latas, y allí va a empezar el niño a tener la noción para que pueda construir estas formas geométricas, ¿ya? Entonces la alternativa correcta sería la alternativa C. C, muy bien. Siguiente pregunta. En el aula de 5 años, los niños por grupos están organizando los materiales del aula. 3 niñas están organizando los plumones y crayolas. ¿Cuáles de las clasificaciones realizadas por las niñas evidencia la fase de colecciones figurales? ¿Cuáles será? ¿A qué llamamos colecciones figurales? A ver, vamos a ver. La de Susana dice que ha formado una estrella con los plumones y las crayolas. La de María, que ha separado por grupos de colores los plumones y las crayolas. O la de Clara, que ha colocado los plumones en un recipiente y las crayolas en otro, ¿no? La niña tiene que formar, acá, la niña tiene que formar una colección figural. Por ejemplo, la niña tiene que formar una estrella. Aquí, cuando la niña forma una estrella con los plumones y las crayolas, está haciendo
una colección figural. Cuando al niño tú le das, por ejemplo, bloques, no sé si eso recuerdan cuando estamos en nuestra labor docente, a veces al niño les damos bloques y el niño con estos bloques arman figuras, arman carritos, arman trencitos, ¿no? Arman una casita. Cuando el niño arma esta construcción, está desarrollando una fase de colección figural, ¿ya? Pero cuando el niño separa por grupos, ya sea por plumones gruesos y delgados, crayolas por aquí, plumones por aquí, no está desarrollando la colección figural. Entonces, la alternativa correcta sería que la niña ha formado una estrella con plumones y crayolas. Hay una figura que ha formado, una colección que ha formado. Pero en la B dice que no, ha separado los grupos. Eso sería si te preguntasen allí, ¿dónde se evidencia la fase de colección no figural? La no figural sería por grupos de colores, de plumones y al otro lado crayolas, ¿no? Ahí sería la no figural. Pero la figural, queridas maestras, es ay, está mal esto. La alternativa A, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta. Porque ha formado una colección, una figura, ¿ya? Eso no se olviden, por favor. Voy a volver a... Listo. Siguiente. Vamos con esta pregunta. ¿Qué alternativa han dicho? La Susana es figural, exacto. Muy bien, maestra. Muy bien, maestra Nelly. La A, muy bien. Vayamos con la 40. Fabricio y Ramón, de 5 años, están agrupando animales de plástico. Fabricio agrupa por un lado 3 monos y por otro 3 tigrillos. Luego cuenta los animales de cada colección. Finalmente le dice a su compañero, mira, tengo 3 monos y 3 tigrillos. ¿Cuál de los siguientes principios de conteo? Subrayo, principios de conteo, 5 años, ¿ya? Animales de cada colección, y mira, tengo 3. ¿Cuál de los principios sería? Orden estable. A ver, cuando yo relaciono lo que es orden estable, es el conteo siguiendo una cadena, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando yo me refiero a lo que es cardinalidad, es cuando el niño se apropia desde el principio, ¿no es cierto? ¿Ya? O la abstracción, cuando el niño cuenta 1, 2, 3, no abstrae la cantidad, ¿ya? O, o para hacerlo un poco más didáctico, por ejemplo, cuando hablamos de abstracción, el número en una serie es diferente a cualquiera de las cualidades de los objetos, ¿no? Por ejemplo, el niño clasifica allí cómo son las canicas, clasifica por un lado los zapatos, clasifica por un lado los objetos, ¿ya? Pero cuando es ya también en cardinalidad, el niño cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 niños. Respeta el último número. Tengo 7 números. Tengo 7 pelotas, por ejemplo, ¿ya? O cuando es el tema de orden estable, el niño tiene noción, una secuencia de cuando cuenta. Acá hay 1, 2, 3, 4, siempre cuenta de menor a mayor. Entonces, bajo este concepto, maestras, ¿cuál sería la alternativa correcta en la pregunta número 40? El niño aquí está hablando de que cuentan que hay unos animales de una colección y le dice, mira, tengo 3 monos y tengo 3 tigrillos. 3, 3 está hablando, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? ¿Qué está desarrollando ahí el niño? Exacto, maestras. Está desarrollando la cardinalidad, ¿ya? Porque tiene la noción de lo que representa cada conjunto, ¿ya? Ellos diferencian muy bien lo que tiene cada conjunto. Tengo 3 monos, 1, 2, 3.
3 monos tengo. Tengo 3 tigrillos, 1, 2, 3, 3 tigrillos tengo. Entonces, allí está respetando eso, ¿ya? La respuesta correcta sería la cardinalidad. Igual, en el número 41, la docente del aula de 5 años, con el propósito de trabajar el uso de los números ordinales, ¿ya? Ha propuesto a los niños jugar a los trenes en el patio. Para ello, se ha organizado en equipos de no más de 5 integrantes. En el juego, un niño hace de locomotora y cada uno de los otros niños del grupo representa un vagón del tren. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para que los niños comprendan su ubicación ordinal? Orden. Yo lo voy a subrayar. A. Pedir a los integrantes de que cada grupo responda. ¿Quién va primero? ¿Quién va el segundo? Y si Pedro es el segundo vagón, ¿qué orden tiene José que está detrás? B. Señalar a cada niño la posición que ocupa en su tren, primero, segundo, tercero, el cuarto o el quinto vagón, y a continuación preguntar a cada uno qué vagón eres. Aquí dice, mire, en la B, maestras, señala, la maestra señala, aquí la docente está desarrollando, ¿ya? Acá el niño no está comprendiendo su ubicación ordinal de orden. Aquí la docente dice, señala a cada niño. Entonces, aquí es la acción de la maestra. La C, preguntar a cada tren, por ejemplo, ¿quién está delante de Pedro? ¿Quién está detrás de Pedro? ¿Quién está delante de Juan? ¿Y detrás de María? ¿No? Igual, igual. ¿Quién está? Cuando está hablando, ¿quién está detrás? ¿Quién está delante? Está hablando de orden, ¿no? Sabemos que cuando las preguntas están relacionadas al tema de ordinalidad, se refiere al primero, segundo, tercero, ¿ya? Entonces, el niño va a reflexionar aquí, de acuerdo a su contexto, el orden de sus compañeros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La alternativa A, ordinalidad, ¿ya? Muy bien, maestras. Vamos entonces ahora con las otras preguntas que suelen hacer el Ministerio de la no contribuyen, el menos pertinente, el que no debería, ¿no? Ahí está, ya empiezan con sus preguntas también acá. ¿Qué dice? La docente del aula de 5 años tiene el propósito de desarrollar la noción de número. Vamos a poner acá 5 años otra vez, subrayamos, en las diferentes actividades. ¿Ya? El día de hoy realizó una votación para elegir el nombre que le pondrán al sector de la biblioteca que han organizado los niños. La docente recogió de los niños 2 propuestas de nombres. Los escribió en la pizarra y para la votación les pidió que tracen un palote al costado de la opción de su elección. Al concluir la votación, contaron los palotes que había por cada propuesta. Luego la docente borró los palotes y escribió el número respectivo. A continuación, utilizando preguntas, pidió a los niños que comparen los resultados para identificar al ganador. ¿Cuál de las acciones es no, lo que no contribuye con el propósito planteado? Es evidentemente sí, un tema de propuestas, ¿no? Propuestas de los nombres, un tema de negociación, ¿ya? Que está teniendo la maestra, que va a tener la maestra con los niños. ¿Cuál sería? La A dice, pedir a los niños poner un palote al costado del nombre de la opción de su elección. B, utilizar solamente preguntas para que comparen los resultados e identificar al ganador. O C, borrar los palotes y hacer que comparen las cantidades usando los números respectivos. Ustedes saben, maestras, que en este tipo de preguntas, eh, por ejemplo, el niño, ¿ya? El niño, primero hay que respetar su desarrollo neurológico del niño, ¿ya? Hay que considerar eso en este aspecto. Y cuando nosotros respetamos este tema de su desarrollo neurológico del niño, vamos a entender
por ejemplo, qué noción tienen ellos acerca de las diferentes actividades diarias que llevan en clase, lo que hacen, ¿no? Entonces, cuando se elige, ya sea una norma, un acuerdo de convivencia, y pedimos que esto eh, no sea exigido o direccionado por la maestra, siempre va a tener que haber una votación con los niños. Si yo quiero hacer una norma o un acuerdo con ellos, va a tener que haber una votación. Y ellos eligen, ¿no? Votando y la maestra coloca al costado de los nombres los palotes correspondientes. Eso sería lo más correcto. Hasta ese es su desarrollo de cómo entienden los niños una noción de elección de algo, ¿no? De una actividad. Es como ellos captan ese mensaje, ¿no? Ya, acá hay más palotes, entonces gana este acuerdo. Acá hay pocos palotes, entonces este no. Esa es su noción de desarrollo neurológico que tienen los niños de esa edad. Entonces, si te dice lo que no contribuye en el propósito, ¿sería cuál? La C, borrar los palotes y hacer que comparen las cantidades. Eso no sería correcto, ¿no es cierto? No contribuye. Ese no contribuiría en el propósito del aprendizaje, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta, lo que no se debe hacer. Pero lo que sí es pertinente, ¿ya? Si la pregunta sería, ¿cuál sería la acción más pertinente para que contribuya al propósito del aprendizaje? Sería pedir a los niños que poner un palote al costado del nombre de la opción de su elección, por ejemplo. Ese sería lo más pertinente, lo que sí pueden hacer. ¿Ya? ¿Está bien, maestras? Muy bien. Está clarísimo entonces. Siempre, cuando elegimos un nombre, cuando vamos a poner un nombre al sector construcción, al sector biblioteca, ellos lo proponen, no lo propone la maestra. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver. Solo medio se tiene, el niño dice el total, solo medio se tiene dos grupos, exacto. Muy bien, maestras. A ver, quiero ver sus alternativas, por favor, para seguir desarrollando con ustedes. Vamos con la pregunta 43. La docente del aula de 3 años tiene el propósito de favorecer la construcción de noción del tiempo. 3 años, la construcción de noción del tiempo. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un desempeño esperado a esa edad? ¿Ya? A. Antes de pasar aquí, ustedes me van a decir la respuesta, una pequeña definición de esto, por ejemplo. El tema de noción de tiempo, tanto de los niños de primer y segundo ciclo, ellos lo van a hacer de una manera progresiva, considerando siempre esta noción de tiempo, considerando siempre sus experiencias, las vivencias que ellos han tenido, que los niños han tenido en sus hogares, ¿no? Por ejemplo, esa experiencia desde sus saberes previos, ellos lo manejan así. ¿Ya? Es de una manera progresiva, no, tampoco es impuesta, tanto para niños de primer año como para niños de segundo ciclo, ¿ya? Primer y segundo ciclo. Entonces, ¿qué nos dice? Que los niños, si les estoy indicando que vienen de experiencias y vivencias propias, ¿cuál sería la respuesta? Que los niños comprendan algunas expresiones temporales relacionadas con la experiencia familiar, como apúrate, espera un poco ahora. B, que los niños utilicen oraciones que contengan palabras como antes, después y al mismo tiempo. Que los niños respondan a preguntas sencillas que correspondan a los tiempos verbales, pasado, presente y futuro. Pero no, maestra, ya les había explicado. El tema de la construcción de noción de tiempo parte de sus experiencias, de sus vivencias familiares. Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa A. Ajá, es la alternativa A. Exacto. Cuando son niños de 3 años, 4 y 5 años, maestras, ya
esa noción del tiempo la desarrollan de manera progresiva, por favor, no es impuesta. Sí, desde sus vivencias. Y como está hablando de 3 años, lo que más se asemeja es esta. Las demás no. ¿Ya? Las demás no. Vayamos con la 44. Los niños y la docente se reúnen luego del juego libre en los sectores. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente, o sea, la más importante, ¿no? De todas, para favorecer, acá está, juego libre en sectores, para favorecer en los niños la metacognición después de la actividad? Ya. Alternativa A dice, dirigirse a cada niño y hacer preguntas o comentarios como los siguientes. Francisco, ¿terminaste de construir la torre? Entonces, dibujaré una estrellita junto a tu foto en el cartel de logros. Aquí estará desarrollando lo que es la metacognición. ¿Mm? A ver, vayamos a lo que es la alternativa B. Dice, dirigirse, dirigirse a cada niño y hacer preguntas o comentarios como los siguientes. Santiago, veo que lograste hacer la torre de 10 pisos. Cuéntanos, ¿cómo hiciste para lograr que no se caigan las piezas? Vayamos a la alternativa C. Dirigirse a cada niño y hacer preguntas o comentarios como los siguientes. César, ¿fue divertido ordenar los bloques? Veo que pusiste las piezas más grandes primero, luego las medianas y al final las pequeñas, ¿no? Cuando se hace este tipo de preguntas de metacognición, ¿no? O lo que son preguntas de la mente, ¿ya? Hacemos, por ejemplo, que desarrollemos en que los niños capten, por ejemplo, lo que quiere decir, o sea, que los niños hagan a ver, ¿cómo diría? un, Desarrollen ese conocimiento propio y ellos puedan analizar lo que han aprendido, ya lo que la maestra les ha explicado, les ha dicho en ese momento. Ellos den a entender ese proceso mental y que ellos tomen conciencia de lo que han aprendido, de lo que le ha enseñado la maestra, ¿no? A partir de o a través de diferentes procesos cognitivos, ¿no es cierto? Entonces, queremos que en esta metacognición el niño haya entendido entonces este proceso mental, esta información, ¿ya? Entonces dice, se reúnen luego del juego libre en los sectores, ¿cuál es lo más pertinente para que el niño haya podido haber logrado este proceso mental? Lo más pertinente, dirigirse a cada niño y hacer preguntas. ¿Terminaste de construir la torre? ¿No? Ahí es una pregunta completamente cerrada. Y si hago una pregunta completamente cerrada, el niño solamente te responde sí o no. Con eso es suficiente. No hay una definición más de lo que ha podido haber entendido. Igual, en la alternativa C, le dice, César, ¿fue divertido ordenar los bloques? Pregunta cerrada, maestra. No, ¿no? Si dice el niño, no, ya, veo que pusiste esta pieza primero, luego medianas y luego al final. Díganme, en esa alternativa, la maestra no está generando más un proceso mental en el niño. No está ayudándole a que el niño tome conciencia de lo que ha aprendido. Pero en la B que dice, dirigirse a cada niño y hacer preguntas o comentarios como lo siguiente. Santiago, veo que lograste hacer la torre de 10 pisos. Cuéntanos, ¿cómo hiciste para lograr que no se caigan las piezas? Preguntas abiertas. Si yo quiero que el niño desarrolle un proceso mental, yo voy a generar preguntas abiertas con él. ¿Ya? Preguntas abiertas, no cerradas, maestras. Jamás. La alternativa B. Esa sería la respuesta correcta. Ajá, exacto. La B, Miss Karin, exacto. Muy bien, Miss Julie. La B. Listo. Vayamos con
la pregunta 45. Dice, la docente del aula de 5 años conversa con los niños respecto de sus responsabilidades para la presente semana. Cuando conversa con el grupo, las hormiguitas, que cuenta con 5 integrantes, les dice que ellos estarán a cargo de las siguientes responsabilidades. Subrayo nuevamente, responsabilidades, ¿ya? Dice, regar las plantas, repartir loncheras y limpiar las mesas después del refrigerio. Luego añade lo siguiente, niños, las 3 responsabilidades deben ser repartidas entre todos los integrantes. Considerando que la docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas cotidianos, ¿qué acción debe realizar a continuación? La docente busca aprovechar esta situación para que resolución de problemas, ¿ya? Allí, resolución de problemas. A. Decirles que piensen cómo podrían distribuir las 3 responsabilidades en el grupo de modo que todos realicen por lo menos una. B. Asignar a cada niño un número de 1 al 5 y luego decirles que se distribuyan las tareas de manera correlativa hasta que todos tengan por lo menos una. C. Indicarles que limpiar las mesas y repartir las loncheras son actividades diarias y por tanto cada uno debe ser realizada por 2 niños, mientras que las plantas las puede regar un niño cada 2 días. A ver, maestras. Por ejemplo, identifiquemos bastante en este tipo de situación. Una, yo leo esta pregunta y me imagino yo en la escena como docente, ¿ya? Me imagino en la escena. Hay cosas, hay actividades, por ejemplo, que las maestras a veces erróneamente suele hacer, ¿no? Por ejemplo, el tema de limpiar las mesas y repartir loncheras, distribuyen sus actividades diarias con los niños, ¿no? No digo que está mal, obviamente, o sea, hay actividades y responsabilidades que los niños tienen que hacer, pero en este ejercicio vamos a relacionar este ejercicio para identificar la respuesta correcta con las preguntas abiertas, no cerradas, definitivamente, ¿ya? Para que identifiquemos de mejor manera. Queremos que el niño, queremos que la docente, por ejemplo, aproveche esta situación para que los niños resuelvan este problema de las responsabilidades. ¿Cómo se va a distribuir estas responsabilidades en los niños? En la pregunta B, asignar a cada niño un nudo. Acá cuando ya le está diciendo la maestra asignar, ya le está, ¿qué está haciendo? La maestra está asignando, la maestra está direccionando. Yo te voy a dar a ti esta responsabilidad y ustedes van a contar 1, 2, 3, 4, 5 y ustedes van a hacer esto. No le estoy ayudando a que el niño pueda resolver este problema. En la alternativa C, igual, hay que limpiar las mesas, las loncheras van a este lado, las cosas van a este lado, por ejemplo. También allí está direccionando. Pero acá, ¿cómo va a poder resolver este problema con los niños? En la pregunta A dice, en la respuesta A dice, decirles que piensen cómo podrían distribuir las 3 responsabilidades en el grupo. ¿Qué podríamos hacer? Niños, ¿cómo podríamos hacer? Ahí los niños dirán, por palotes, ¿no? Hay que hacer un sorteo, no lo sé. Los niños allí dicen, decirles que piensen cómo podrían distribuir. En cambio, en la B y en la C, les está indicando y les está direccionando lo que van a hacer, ¿ya? Y ustedes saben que la maestra no tiene por qué direccionar un aprendizaje. Sí, somos mediadoras, sí, pero en este tipo de preguntas maestras hay que identificar bien cómo van a elegir el niño o cómo va a pensar el niño para poder distribuir una responsabilidad en grupos, ¿no? Y yo quiero, por decir, hay que hacer una votación, pueden decir los niños, ¿no? Hay que hacer un sorteo, una votación, hay que levantar la mano, negocian con los niños, ¿no? Entonces, la alternativa correcta sería la A, decirles que piensen cómo podrían distribuir las 3 responsabilidades en el grupo, de modo que todos realicen por lo menos una responsabilidad. Ahí sí está, les está ayudando a que ellos busquen soluciones para resolver este problema. ¿Ya? Muy bien. Vayamos a la alternativa, a la 46.
Exacto, maestras. Lo que piensan son los niños. Exacto, los niños. Ya. Vamos a la alternativa, perdón, a la 46. A ver. La docente les pregunta a los niños de 5 años, ¿para qué sirven los números? A continuación se presentan algunas preguntas. Maestras, si ustedes están en proceso de nombramiento y están resolviendo los exámenes junto a capacitación docente o con la maestra Nini, se van a dar cuenta que esta pregunta es reiterativa, ¿ya? Siempre esta pregunta se repite, pero las alternativas obviamente modifican, ¿no? Modifican un poco los ejercicios, pero en cuestiones de fondo, pero en forma son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Eva dice, a ver, acá ya estamos hablando de números, ¿ya? Y niños de 5 años, esas partes importantes. Y dice, evidencia el uso del número como nominal, número nominal. Lo nominal, ya, ahorita les voy a explicar esto, pero vamos a hacer con la pregunta. Eva, sirven para que sepamos cuántas pelotas hay en la caja. Javier, y para decir que mi casa está en la calle Lima 215 Villa María. Marcela, también sirve para decir quién ha ganado y quién ha llegado segundo o al último, cuántos jugamos a las carreras. ¿Cuál de las intervenciones evidencia el uso del número como nominal? ¿Eva, Javier o de Marcela? ¿Ya? Nominal, maestras, es cuando es lo cuantificable. ¿Ya? Lo cuantificable. Desde allí ya lo voy a poner cuantificable. Números. ¿Listo? Lo cardinal está relacionado, por ejemplo, ahí hablamos de nominal, ordinal y cardinal. Cardinal, cantidad. ¿Ya? Ordinal, el lugar que ocupa, primero, segundo, tercero. Esta será una pregunta ordinal. Si hago la referencia de que fuese ordinal, ¿cuál de ellas estaría en lo correcto? Marcela, porque dice Marcela, ¿quién ha ganado primero, último? ¿No? La primera carrera, la segunda, Marcela. Si me pregunta el ministerio, ¿cuál de las intervenciones evidencia el uso del número como ordinal? Y si me dijeran, a ver, maestras, lo voy a hacer. Si en esta pregunta dijera el ministerio, ¿en cuál? Me van a poner el nombre, a ver, en esta preguntita. Ya. ¿En cuál de las intervenciones se evidencia el uso del número, a ver, cardinal? ¿Cuál sería? ¿De quién? ¿Eva, Javier o Marcela? Eva, muy bien. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta si digo nominal? Sería la de Javier. Javier es la respuesta correcta. ¿Ya? Javier, para decir que mi casa está en la calle Lima 215, Villa María. Esa es la respuesta. Vayamos con la siguiente. Los niños del aula de 5 años se encuentran en el sector de juegos tranquilos. Teresa, Susana y Esteban cogen un grupo de 10 cartas y le piden a la docente que les ayude a repartirlas. La docente busca aprovechar esta situación para favorecer que los niños resuelvan problemas. Nuevamente, resolución de problemas, 5 años. ¿Cuál es lo más pertinente? Preguntarles, ¿cuántas cartas hay y cuántas son ustedes? ¿Qué pueden hacer para que todos tengan la misma cantidad de cartas? Luego decirles que pongan en práctica sus propuestas y elijan la que consideren mejor. ¿Ya? Leamos bien las respuestas. Preguntas abiertas, otro tips, no cerradas. Decirles que se repartan las cartas hasta que todos tengan la misma cantidad. ¿Aquí quién está haciendo? La maestra. ¿Ya? La maestra está direccionando. Ya. Reparte estas cartas igualito. Y ahí se van a dar cuenta qué carta sobra. La C, repartí 3 cartas a cada niño. Ya, toma Pedro 3 cartas y la carta que sobra, ¿ya? ¿Les parece si esta carta que sobra los pongo a la mesa? La docente está resolviendo el problema, no les está ayudando a que ellos lo hagan. Pero ¿qué dice la A? ¿Cuántas cartas hay y cuántos son ustedes? A ver, ¿cuántas habrá? ¿No?
Aquí les está ayudando a que el niño resuelva el problema. Exacto, maestra. Muy bien. La alternativa A. La alternativa A. Resolución de problemas. Muy bien. Vayamos ahora con la pregunta 48. Em, ¿Qué más? Los niños y la docente del aula de 4 años se encuentran limpiando el huerto de la institución educativa durante la actividad. Los niños recogen diversos objetos como piedras, ramas, hojas. Entonces la docente decide aprovechar esta situación para promover la clasificación en los niños. Voy a subrayar lo que es clasificación, voy a subrayar lo que es la edad de los niños. Y nuevamente la pregunta, ¿qué acción es más pertinente para este propósito? ¿No? Entonces, si es así, maestras, voy a dejar que los niños agrupen como ellos desean. ¿Y qué criterio van a tomar para ello? ¿No? Vamos a ver las alternativas entonces. Dice, plantearles que agrupen los objetos recolectados según lo deseen y luego preguntarles por qué los agruparon de ese modo. B, entregarles cajas etiquetadas según los objetos recolectados y luego pedirles que los guarden en las cajas según correspondan. O C, explicarles que clasificar es juntar objetos que se parecen y luego darles un ejemplo de cómo hacerlo para que ellos continúen agrupando los demás objetos. ¿Cuál creen que sea la alternativa correcta? En las alternativas B y en la alternativa K, mira, entregarles cajas etiquetadas. Esto me ha pasado mucho en el tema de cuando han hecho sus clases modelos las maestras. A la mayoría de maestras les han asignado estos temas de clasificación. Y cuando se trabaja clasificación, maestras, los niños hacen, ellos, en base a la motivación que hace la maestra, obviamente, ya sea que, no sé, en diferentes situaciones, ¿no? Que la maestra ha hecho sus sesiones. Han habido estos temas en varias UGELs, el tema de clasificación. Entonces, hay que enseñarles, ¿no? Hay que plantear cómo el niño hace su clasificación, cómo el niño agrupa, ¿ya? Cómo el niño puede agrupar con el criterio que ellos quieran. No les podemos imponer. Por ejemplo, si yo voy a trabajar lo que son productos del mercado, yo no voy a llevar de frente una caja y voy a decir, ya, acá me agrupa solamente papas, aquí me agrupa solamente zanahorias, por ejemplo. No, yo debo esperar cómo el niño agrupa ese objeto recolectado. Ellos solitos van a despertar eso, ¿no? Van a recolectar. Si yo lo tengo todo mezclado, van a poner ellos, las zanahorias vienen por acá, todo. Pero si yo le pongo la caja acá etiquetada todavía, dice, no estaría haciendo lo correcto. O explicar, niños, clasificar es juntar todo, ¿no? Pero si yo ya estoy promoviendo la clasificación en los niños, ya estoy limpiando el huerto de la institución educativa, dice. Hay ramas, hay piedras. Entonces, quiero que esa situación se relacione para que los niños aprovechen esa situación de clasificación, ¿no? Se tenga una noción, un antes de clasificación. Entonces, lo más correcto sería, ¿ya? ¿Cuál sería lo más correcto, maestras? ¿Qué alternativa? La alternativa A, plantear que agrupen los objetos recolectados como ellos deseen, ¿ya? Como ellos, ¿qué noción tienen de clasificación? A ver, vamos a ver, las leo. Javier, sí, maestras, muy bien, la alternativa A. Vayamos, llevas de las 8. Francisco, 7 meses, primer ciclo. No se olviden, maestras, de leer, por favor, bastante lo que es primer ciclo. ¿Ya? Primer ciclo, hay bastantes preguntas de primer ciclo acá. Francisco de 7 meses está fastidiado en el espacio de juego, gime y llora. Aunque no llega al llanto extremo. Ante esta situación, ¿qué acción es pertinente que realice la docente para atender a Francisco? Ya les he dicho, ¿no? En su enfoque, atender las necesidades de los niños, siempre, ¿ya? ¿Qué dice? Acercarse al espacio de juego y jugar con Francisco, mostrándole un juguete hasta que deje de llorar y se calme. B. Acercarse a cierta distancia de Francisco para observar que se tranquilice por sí mismo y así fortaleza su seguridad. Aquí estoy solucionando el tema de su
de sus emociones, estoy ayudando en sus necesidades, el niño está fastidiado en su espacio de juego, está llorando. Entonces yo digo, no, que se calme, no estoy ayudando a que pueda, ayudándole en satisfacer sus necesidades del niño, ¿no? Por ejemplo, el que está mal, que está llorando y que está fastidiado en su espacio de juego. ¿Qué dice en la C? Acercarse y preguntar a Francisco qué le sucede mientras lo va revisando hasta encontrar la razón de su incomodidad para atenderlo. A ver, vayamos entre la A y la C, dice. La A, acercarse al espacio de juego y jugar con Francisco mostrándole un juguete hasta que deje de llorar y se calme. Aquí está ayudándole a Francisco si el niño está llorando en el espacio de juego. ¿Cómo yo me puedo acercar y darle un juguete? Esto suena cruel, ¿no? Está llorando en ese espacio de juego y yo, mira, toma, y le doy otro juguete. No estoy solucionando, no le estoy ayudando a solucionar esa necesidad. La C, acercarse y preguntar a Francisco, ¿qué te sucede? ¿No? Mientras lo va revisando hasta encontrar la razón de su incomodidad para atenderlo. ¿Qué te sucede? ¿Qué pasó? Tal vez se orinó ese momento, algo le está molestando, no lo sé, pero acercar, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así? ¿No? Y darle una caricia. Esa es la manera correcta de atender a un niño en esa necesidad. La respuesta correcta sería la C, ¿ya? Muy bien, maestras. Hace 2 años les comento que he trabajado con niños de primer ciclo y realmente todo está centrado en sus necesidades, maestras. Nada es impuesto. Y eso hay que acordarse siempre cuando nos vengan estas preguntas de primer ciclo. Todo, las respuestas, necesidades de los niños, hablarles a los niños, juego libre de los niños, apego seguro y su soporte emocional. Todo eso está en base al enfoque, primer ciclo. No se olvide, maestras. ¿Ya? Vayamos 50, el número 50. Es el momento de la alimentación. La docente está con un grupo de pequeños, niños de 2 años, nuevamente, primer ciclo, ¿ya? Y Margarita pide ayuda para comer, aunque por lo general ella come sola. Ante esta situación, ¿qué acción es pertinente, ya, para que realice la docente para atender a Margarita? Retirarle el plato a Margarita hasta desocuparse de atender a los otros niños para ocuparse de ella. Allí estoy cumpliendo su necesidad, estoy ayudándole en su necesidad, estoy retirándole del plato, le retiro el plato, ¿no? Lo otro, darle de comer a Margarita, pues si la niña pide ayuda es porque está necesitándola, ¿ya? Necesidades. O sea, desde ahí ya yo me doy cuenta de que la respuesta correcta es la B. O C dice, pedirle a Margarita que coma sola, pues ella ya sabe comer sin ayuda. No tiene nada que ver aquí con necesidades. Igual en la alternativa, retirar el plato, ¿no? Hasta es cruel, ¿no? Pero dice, ¿qué acción voy a realizar para que la docente haga para atender a la niña? ¿Qué tengo que hacer? Es obvio, maestras, darle de comer a Margarita, si la niña pide, ¿no? Ellos en primer ciclo, maestras, a ver si otro día dije un taller de primer ciclo, en primer ciclo, maestras, no hay horarios, ¿ya? Mucho cuidado con eso. No hay horarios en primer ciclo en los niños. No es la hora de comer, es la hora de jugar, no, es completamente libre. Si la niña llega a la cuna y quiere comer ese rato, come ese rato. Si la niña llega a la cuna y duerme, duerme ese rato. No hay que a la hora de comer, no, absolutamente no. Hay que respetar esos espacios de estos niños en primer ciclo, ¿no? Y acá está una pregunta muy sencilla para poder identificarla, ¿ya? Vayamos con la 51. Dice, los niños del aula de 5 años están jugando en un parque cercano a la institución educativa y de pronto ven a un perro que está comiendo pasto y se presenta el siguiente diálogo. Juan dice, miren ese perro. La docente, ¿qué pasa, Juan? Juan dice, ese perro está comiendo pasto. La docente, ¿por qué crees que está comiendo pasto? Porque tiene hambre, dice Juan, la docente. ¿Y el perro solo come pasto porque tiene hambre? Ana dice, mi tía dice que es para que sane de su barriga. Y la docente dice, ¿y saben por qué el pasto sana la barriga de los perros? ¿Cuál es el principal propósito de la docente en esta intervención? ¿Qué está queriendo lograr en los niños en esta pregunta?
¿Será brindar retroalimentación? ¿Será generar conflicto cognitivo? ¿Será activar los saberes previos? ¿Qué será? ¿No? Cuando se habla, por ejemplo, de brindar retroalimentación, es cuando se va a devolver al estudiante la información que describa sus logros, el que tenga que retroalimentar todo el proceso, ¿ya? Aquí yo no estoy viendo un tema de retroalimentación porque no hay todavía un tema que se haya trabajado. Conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo en niños es cuando hay una problematización, es como como si fuese una situación retadora, ¿no? Cuando hay en esta situación se tenga que ver el niño tenga que expresar sus intereses, sus necesidades. Entonces, ahí se genera este conflicto. Aquí hay un conflicto cognitivo en este diálogo. En este diálogo, maestras, está más relacionado a activar qué saberes tiene el niño, porque le pregunta, ¿y por qué el pasto sanará la barriga? ¿No? Es evidentemente la alternativa a activar los saberes previos en los niños. Esa es la alternativa correcta. No está brindando retroalimentación. Identifiquemos bien esto, por favor. Si es retroalimentación, ya les he dicho, es cuando la maestra les va a dar una información, que el pasto, cuando el perrito come pasto, dice que pasa esto y pasa aquello. Eso es la retroalimentación. Conflicto cognitivo cuando va a haber un problema y una situación retadora y podrá ser, ya aquí no hay conflicto cognitivo, no han desarrollado todavía el tema, solamente está activando sus saberes previos, ¿ya? Muy bien. Vamos con esta pregunta más. A ver, va a ser las 8, me dijeron que este, ya. Sigamos entonces. ¿Cuántas preguntas faltan? Discúlpame. Sí, faltan todavía. Miss Nini, ¿es usted? Sí, soy yo. Miss, todavía faltan, Miss, bastantes preguntas. Más o Pero menos serán unas 20 más. 70 eran. Ya no recuerdo bien. Sí, quedan más preguntas. 1, 2, 8, 10. Sí, más o menos así. Sí, son 75 preguntas. Guau, Entonces, va a entrar la Miss Beatriz, me dijo. sí, Ah, sí, 8. ya. Sí, me acaba de escribir Muy bien. Entonces, el Faltan las. tiempo es demasiado corto para poder desarrollar todo el examen, maestras, realmente. Yo agradezco vuestra paciencia, agradezco su tiempo para poder estar en la transmisión y inmediatamente va a ingresar Miss Beatriz para continuar también con el desarrollo de las casuísticas. Sí, pero lo que pasa es que ¿Verdad? Beatriz es con el grupo de nombramiento y no todas aquí están en el grupo de nombramiento. Oh. Ah, Sí, ya dice, aquí las maestras están pidiendo que les mande el material. Ah, ya, yo les mando ahorita. Le sí, mando a usted mi Mini para que les comparta. ya yo se los comparto, ya maestras, sí, porque ya están las 8 de las noches, queridas maestritas. Ya para otra oportunidad nos quedamos hasta las 10. Sí, en la maratón, porque sí, es que son ejercicios bien largos, no son Sí, cortos, no son 10, 15, son 75 ejercicios. yo me preparaba en un grupo y luego de Ujú, ahí me iba a una maratón exclusiva de razonamiento matemático porque era mi debilidad. Y me iba desde las 6 de la ujú. tarde hasta las 3 de la mañana. Es así, solamente razonamiento, ¿ah? Sí, Y ahora hemos hecho prácticamente los tres, ¿no? ujú. Y gracias a ustedes Sí, por así su es. participación, no va a ser la primera ni la última vez. Así que ya nos estamos viendo en otra capacitación. Gracias, mi Flor. No, muchas gracias a usted, Miss Nini. Gracias, maestras, por su tiempo, por haberse conectado. Y bueno, espero verlas en una próxima transmisión. Muchísimas gracias. Yo les paso el material ahorita mismo les comparto. Cuídense mucho, un abrazo. Igualmente, Chao. cuídense mucho.